Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 8. Cortos 3. Padre. Acostumbrarse a una nueva incorporación a la familia se había vuelto mucho más fácil para Izuku. Ayudó que Izuku todavía recordara muchos de los recuerdos falsos que Kyoku le dio, dándole una idea general de cómo era y cómo actuaba, o al menos cómo se percibía a sí misma y cómo actuaba. Sin embargo, había una cosa a la que Izuku no se había acostumbrado. «Ah, papi, eres demasiado bueno en este juego». Kyoku hizo un puchero cuando su personaje en Super Hero Batch voló fuera de la pantalla. Izuku se estremeció levemente. Y su cuerpo se tensó. Todavía no estaba acostumbrado a que lo llamaran padre. Después de todo, todavía tenía 15 años, demasiado joven para ser padre en su opinión. Al principio, simplemente lo dejó pasar, preguntándose si ella dejaría de referirse a él como su padre si vivían juntos, pero al parecer ese no era el caso. El personaje de Izuku fue expulsado de la pantalla por el personaje de Sansan mientras estaba distraído. Todos jugaban juntos como una familia, incluso Inko decidió unirse a la caótica fiesta de 8 jugadores, y todos los niños se habían unido contra Izuku e Inko. Gaya. Sansan golpeó a todos con el puño, haciendo varios brazos fuera de su cuerpo para golpear a todos a la vez. No se pongan demasiado confiados, niños, dijo Inko, deteniendo inmediatamente su celebración al noquear a 2 de ellos a la vez. Como única amiga y madre de Izuku, se había acostumbrado mucho a esta serie de juegos. La mayoría de la gente estaba demasiado absorta en el juego para notar el comportamiento de Izuku. Sin embargo, Fu, como alguien que no se enreda en las cosas, lo vio reaccionar. Y quería probar algo. Cuando Izuku ingresó en su próxima acción, Fu decidió probar algo. «Intenta esquivar esto, papá», dijo Fu mientras movía su personaje para atacar a Izuku. Después de ser llamado papá, Izuku se estremeció y fue golpeado por el ataque extremadamente telegrafiado. Este extraño comportamiento llamó la atención de los otros niños y de Inko. «Izuku, ¿estás bien, cariño?», le preguntó Inko. Estoy bien», tartamudeó Izuku. «¿Estás realmente bien, papá?», le preguntó Fu. Izuku se estremeció de nuevo, lo que provocó que atacara al azar el aire. Al ver el patrón, Kiba decidió probarlo a continuación. «Papá, estoy a punto de atacarte», Kiba gritó en voz alta. Izuku entró en pánico y lo esquivó demasiado pronto, lo que provocó que lo golpearan. «Ah, ya veo, referirse al cuidador como padre parece asustarlo y hacer que entre en pánico», dijo Kiba, antes de darse cuenta de lo que acababa de decir. «¿Esperará en serio? ¿No te gusta cuando te llamamos papá?». Kei lo miró con curiosidad. «¿Por qué?». Bueno, quiero decir, ya sabes», Izuku comenzó a sudar nerviosamente. «No estoy realmente seguro de por qué quieres que sea tu figura paterna y pensé que era más una figura de hermano mayor». Todos los niños le dieron a Izuku una mirada confusa. «Pero, tú eres nuestro papá». Fu señaló como si fuera lo más obvio del mundo. «Como el hombre que nos cuida y nos provee. Eso te convierte en nuestro padre adoptivo», dijo Kiba con total naturalidad. «No estoy seguro de por qué esto te pone tan nervioso». ¿Qué? Izuku estaba en shock. Sabía que Kyoku pensaba en él como su padre, pero todos lo hacían. «Pero espera, solo Kyoku me llama papá. El resto de ustedes normalmente solo dicen mi nombre o me llaman por un apodo. Me refiero a usted como cuidador ya que es su título, usted se ocupa de los niños. Solo es respetuoso que me refiera por su título o como padre. Simplemente elijo referirme a usted por su título», explicó Kiba. «Al principio no me sentía del todo cómodo pensando en ti como mi padre, pero después de acostumbrarme ya te había estado llamando por tu nombre de pila», dijo Fu. «Papatl». Sansan se sentó en su regazo. «Pensé que te gustaba que te llamaran Izuku, así que te llamé así», explicó Kei. «Pero todavía siempre pensé que eras mi papá ahora. Te pareces mucho más a un papá que al anterior que tuve». Yo siempre quise que fueras mi papá», dijo Eri en voz baja. «Solo quiero un papá que me ame», dijo Kyoku. Izuku quería señalar que él era demasiado poco calificado, demasiado joven también, él. «Bueno, supongo que eso me convierte en abuela ahora». Inko soltó una risita divertida.
Mamá. Izuku le dio una mirada traicionada. Ella era legalmente la madre aquí. Incluso si ella no estaba cerca mucho. Entonces lo golpeó. Miró las caras de los niños, sus hijos. Él había sido el que los cuidaba y, si bien su madre traía mucho dinero en efectivo, él también generaba ingresos y los mantenía. Les enseñó, se aseguró de que estuvieran a salvo, los consoló cuando lo necesitaban y les mostró afecto. Y al final del día, solo querían un padre que hiciera todo eso por ellos. No un hermano mayor, un padre. Pero, ¿puedo ser eso para ellos? Solo soy un Deku. Izuku dudaba de sí mismo. Pero, si no lo hago, nadie lo hará. Mamá está demasiado ocupada para ser esa madre para ellos como lo fue para mí, e incluso si no lo fuera, no podría pedírselo. Yo soy quien accedió a cuidarlos. Así que tengo que asumir la responsabilidad. Si quieren que sea su padre, entonces tengo que hacer todo lo posible para ser el mejor padre que pueda ser. Está bien, dijo Izuku, asimilando todo esto lo mejor que pudo. La idea todavía lo inquietaba, pero ahora estaba decidido. Supongo que ahora soy papá. Me pregunto si puedo cambiar parte del papeleo. Muy pronto los niños volvieron al juego, sin embargo, Inko se distrajo mirando con orgullo a su hijo, tratando de no llorar. Mi bebé. Mira cómo has crecido, pensó. Una nueva vida. Izuku miró a las dos niñas frente a él. Kyoku y Eri. Entonces, Izuku no estaba seguro de cómo proponer esta pregunta. Eri, ¿recuerdas esa vida falsa que te dio Kyoku? Eri asintió. En su mayor parte, los niños habían perdonado a Kyoku después de que ella se disculpó. Viendo que la mayoría de ellos podía simpatizar con ella con bastante facilidad. Sin embargo, Eri había sido diferente después de que sus recuerdos volvieran. Había estado más callada y un poco más fuera de sí, mirando a la distancia al azar y sin escuchar cuando alguien la llamaba. Es como si estuviera en otro lugar. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Preguntó Izuku. Hubo una pausa muy larga. Ojalá fuera real. Eri empezó a llorar. No llores, hermana mayor. Kyoku inmediatamente se levantó de su asiento para consolarla. Kyoku había tomado inmediatamente a Eri, principalmente por lástima por la horrible vida que vivía. Siempre trató de consolarla y protegerla y hacerla sentir feliz. Fue muy dulce en opinión de Izuku. Pero con Eri, fue como temía Izuku. No quería recuperar sus recuerdos. En su lugar, quería su vida falsa. No te preocupes, hermana mayor. Solo reemplazaré tus recuerdos de nuevo. Kyoku estaba a punto de poner sus manos sobre la cabeza de Eri para activar su peculiaridad, pero Izuku la detuvo. ¿Papi? Kyoku le dio a Izuku una mirada confusa. No podemos simplemente reemplazar toda su vida por una falsa, le dijo Izuku. ¿Por qué? Kyoku se molestó un poco. Vio que su hermana estaba sufriendo y quiso ayudar muchísimo. Eri también tenía curiosidad por saber por qué Izuku la detuvo. Cuando se trataba de decisiones difíciles que involucraban a sus hijos, Izuku tenía una forma de hacerlo. Pensó en su propia vida. Y trató de comparar puntos de su vida con la de ellos o ponerse en su lugar. Después de que All-Might le dijera que no podía ser un héroe, se escondió en su habitación, manteniéndose alejado de todos los demás. Cuando la vida se puso difícil, se escapó. Hasta que la vida lo alcanzó y le dio un nuevo propósito. Ahora su vida era mucho mejor. Tenía una meta, uno que razonablemente podía lograr, estaba ayudando a la gente, All-Might incluso había afirmado que eran amigos. Pero eso significaba que debería olvidar el anterior. Él podría. Se mudaría pronto y no es como si tuviera que volver a ver a ninguno de sus antiguos compañeros de clase o maestros. Incluso Kat-chan. Si quisiéramos, podría borrar su pasado y abrazar su futuro. Pero, si hiciera eso, ¿seguiría siendo la misma persona? En estos niños, vio un poco de sí mismo. Alguien que fue rechazado por otros por algo que no podían controlar. Si olvidaba esa parte de sí mismo, ¿los seguiría mirando de la misma manera? Por supuesto, estaba seguro de que aún los amaría a todos, pero ¿sería capaz de relacionarse con ellos también?
Habría sentido la necesidad de aceptar cuidar de una cantidad desconocida pero casi con certeza de una gran cantidad de niños, solo porque sabía cómo se sentía ser finalmente aceptado después de años de ser despreciado por otros. Quizás estaba mal comparar su vida con la de Eri, considerando que las cosas por las que había pasado palidecían en comparación con las cosas que ella soportó, pero era su único punto de referencia. Tomaría la decisión que pensara que sería mejor para ella. Como siempre lo haría. No soy un psicólogo, pero sé que abrazar una realidad falsa no es saludable, le dijo Izuku. La gente solo se vuelve más fuerte después de haber pasado por cosas malas. Y sé que Eri algún día se volverá más fuerte que cualquiera de nosotros. ¿Realmente piensas eso? Eri le preguntó entre lágrimas. Izuku le sonrió y abrazó a los dos. Por supuesto. Hubo una breve pausa antes de que Izuku agregara. Pero al mismo tiempo nadie debería tener que lidiar con lo que pasó Eri, así que Kyoku, me gustaría pedirte que borres algunos de los recuerdos de Eri. Solo algunas de las cosas que Overhaul le hizo y algunas otras cosas. Kyoku parecía nervioso. Nunca antes había hecho algo tan específico. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto, le dijo Izuku. Kyoku miró a Eri. No le agradaba la idea de mirar hacia atrás en los recuerdos de Eri, estaba oscuro y horrible allí. Pero su familia la aceptó incluso después de que ella usó su peculiaridad en ellos, por lo que tuvo que hacer lo que pudiera por su familia. Puso sus manos sobre la cabeza de Eri y comenzó su trabajo. ¿A dónde va? Siempre ha estado haciendo esto. ¿Cómo nunca me di cuenta de esto? Pensó Fu, con los ojos paralizados en una vista peculiar. ¿Qué ella estaba comiendo? O más bien, estaba alimentando con un huevo a una de sus serpientes. En cierto modo, fue fascinante ver a la serpiente tragarse el huevo. Pero me trajo a la mente una pregunta. Fu se levantó del sofá donde él y Sansan estaban viendo la televisión y se acercó a Kei. ¿A dónde va eso? ¿A dónde va qué? Kei preguntó a cambio. El huevo. Si tus serpientes comen algo, ¿a dónde va? Aclaró Fu. Kei lo miró, parpadeó de nuevo y luego dijo. Izuku. Los dos corrieron hacia la habitación de Izuku y lo vieron estudiando con Kyoko y Eri también estudiando en la habitación. «Oh, ¿ustedes dos necesitaban algo?», preguntó Izuku, apartando la mirada de su guía de salud mental. «Cuando alimento a mis serpientes, ¿a dónde va?», Kei le preguntó con entusiasmo. «Bueno, ya ves, todas tus serpientes están conectadas a un tubo en tu cuerpo, y ese tubo baja por tu cuello, a través de tu cuerpo y llega a tu estómago. Así que técnicamente tienes dos formas de comer». Izuku le informó. «Wow, Izuku, seguro que sabes mucho. Eres un verdadero cabeza hueca». Kei rió. «¿Ella estaba comiendo huevos, no?», preguntó Izuku, dándoles a los dos una mirada poco impresionada. «Sí». Fu suspiró. «No puedo sentir dolor, pero sus juegos de palabras me duelen». «Al menos no estabas en su cabeza, ¿sabes cuántos juegos de palabras vi allí?», dijo Kyoku. «Bueno, para ser justos, esos eran solo para que los viera yo». Kei rió disimuladamente. «Kei, te voy a comprar un libro de bromas, por favor aprende de él». Izuku dijo inexpresivamente. «Malas palabras. Mierda», dijo Kyoku después de golpearse el dedo del pie en la mesa de la sala. Izuku, que estaba cocinando con uno de los delantales de su madre puesto, abrió los ojos y las campanas de alarma sonaron en su cabeza. De inmediato apagó la estufa y corrió hacia Kyoku. «No digas esa palabra», gritó Izuku. «Eap». Kyoku estaba alarmado por lo fuerte que era su voz. «Perdón». Izuku se disculpó. «Pero no puedes decir esa palabra». ¿Por qué? Kyoku no era de los que discutían con su familia y especialmente con Izuku, solo quería saber qué de esa palabra lo hacía reaccionar así. Después de todo, vio a sus padres usarlo muchas veces en sus recuerdos y vio al malvado niño rubio Kak-chan decirlo mucho en los recuerdos de Izuku. «Es una palabra realmente mala», le dijo Izuku. «No deberías decirlo». «Ok. Ok». Kyoku estuvo de acuerdo. «¿Estoy en problemas?». «No, lo dejaré pasar esta vez porque no lo sabías. Pero estaré muy molesto y decepcionado si lo vuelves a hacer», le dijo Izuku, viendo crecer el miedo en sus ojos.
Una de las cosas que facilitó su trabajo es que el único castigo real que necesitaba para darles a la mayoría de ellos era simplemente estar decepcionado. Y lo que sea que hagas. Izuku continuó. No puedes dejar que ninguno de tus hermanos te escuche decir, mierda. Vino una voz familiar desde el techo. Los dos se congelaron. Y miró hacia el techo para ver a Sansan pegado a él, mirando hacia abajo y sonriéndoles. Mierda. La chica del limo repitió con una sonrisa. Hubo una breve pausa, antes de que Izuku solo suspiró y se palmeó la cara. Por supuesto que esa es una de las palabras que es capaz de entender fácilmente. Misterios. No. No. De ninguna manera. Kyoku se negó. Izuku y Eri habían salido a caminar. Con Eri siendo la niña más introvertida aquí, Izuku sintió que necesitaba asegurarse de que saliera y tomara un poco de sol de vez en cuando. Kyoku iba a ir con ellos, sin embargo, el resto de sus hermanos insistieron en que se quedara. ¿Por qué? Porque desde que miró en los recuerdos de Izuku y Eri, conocía todos sus secretos. ¿Por qué no? Kiba pisoteó ligeramente el suelo con el pie, aún haciendo que el suelo crujiera y se doblara con su fuerza. Papá me hizo prometer que no le diría a nadie lo que vi en tus recuerdos sin permiso. Kyoku les dijo. E incluso si pudiera, no querrías saber qué había en los recuerdos de Eri. ¿Por qué? ¿Es realmente malo? Preguntó Kei, luciendo preocupada. Sabía que la vida de Eri antes de conocer a Izuku era dura y que algunos hombres malos la usaban para algo malo. Como ese tipo que la usó para robar lugares. Pero fue mucho peor. Todos hemos pasado por muchos momentos difíciles. Fu señaló. Y todos hemos pasado por mucho dolor. Lo que has pasado no es nada comparado con Eri. Dijo Kyoku seriamente. Es malo. Es realmente malo. Incluso todas las historias tristes en la televisión no son tan malas como lo que le pasó a Eri. Eso realmente los sorprendió, los personajes de la televisión generalmente tenían historias de fondo realmente tristes. Entonces, si la historia de fondo de Eri era realmente tan mala. Kei frunció el ceño, sus ojos se volvieron ansiosos y preocupados. Eri fue la persona que ayudó a incorporarla a esta familia. La persona que simpatizaba con ella incluso después de que usó su peculiaridad en Izuku. Su preciosa hermanita. Izuku me dejó deshacerme de algunos de los malos recuerdos, pero todavía tiene muchos de ellos. Y muchos de los malos sentimientos. Kyoku jugaba nerviosamente con su cabello. Izuku dijo que pasar por cosas malas puede hacerte mucho más fuerte y que una vez que las cosas malas pasan puedes mejorar tu vida. De verdad. Pero si es realmente, realmente malo, ¿no debería simplemente olvidarlo? Preguntó Kei. Ye. Sansan estuvo de acuerdo. No le gustaba cuando sus hermanos estaban tristes, si los malos recuerdos la estaban lastimando, los malos recuerdos deberían desaparecer. ¡Qué pregunta más tonta!, dijo Kiba, haciendo que todos la miraran. Está claro que usted no conoce la sabiduría del cuidador. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Kyoku. Simple. Si bien mi resolución infinita proviene de incontables eones de mi vida eterna, las dificultades por las que he pasado no han hecho más que endurecer mi resolución. Olvidarlas sería perder una parte de mi propia voluntad. Declaró Kiba. Eso y disminuiría mi gratitud por las cosas que tengo hoy. Y eso sería sacrificar la felicidad de hoy para olvidar la tristeza de ayer. Para decirlo en términos más simples y no locos, ella dice que todas las cosas malas por las que pasó son la razón por la que está tan decidida hoy, explicó Fu. Y aunque sé que es un poco difícil para mí relacionarme contigo, lo sabes porque es más difícil para mí sentir las cosas. Pero me he sentido mal por cosas antes, realmente mal. Flashback. Sal. Gritó una mujer mientras lanzaba a Fu por la puerta de una casa. Fu cayó al suelo. Y aunque no sentía ningún dolor físico, seguía llorando. Mamá, no. Por favor. Lo siento. Suplicó Fu. Esta es la segunda vez que muerdes a alguien. Y tienes partes del cuerpo podridas por todo el piso. La mujer, la madre de Fuai, le gritó. No quiero un repugnante monstruo no muerto como hijo. Y esas lágrimas. Así que has estado fingiendo no sentir todo este tiempo. Sal. Y no vuelvas nunca. A fin del flashback.
Fu sintió un pequeño destello de dolor burbujear dentro de él al recordar eso. Pero se fue tan rápido como llegó. Pero aprendí cosas sobre mí mismo después de eso, y si pierdo esos recuerdos, no aprendo nada, dijo Fu. Sansan, si olvidas todo el tiempo que pasaste en el frasco, ¿disfrutarías moviéndote y siendo tan libre? ¿Go? Sansan pensó mucho en esa pregunta. Odiaba estar en ese tarro. Era tan aburrido y no poder moverse mucho era una pesadilla. Había estado allí tanto tiempo que pensó que estaría atrapada allí para siempre. Y estaba tan feliz y agradecida cuando finalmente la liberaron. Ahora siempre se aseguraba de moverse como si tuviera la energía de un reactor nuclear. ¿Y qué? ¿Podrías tomártelo tan bien como lo haces cuando le señalamos que tus bromas son basura? Preguntó Fu, dejando ir el insulto a su ingenio juego de palabras. Kei pensó mucho en eso. Mucha gente la insultó. Como, mucha gente. Y, finalmente, aprendió a lidiar con los golpes y fue casi inmune a ellos. No compensaba lo terrible que se sentía en ese entonces, pero era algo positivo que llevaba consigo hasta el día de hoy. Nos sucedieron cosas malas. Y esas cosas ya terminaron. Debemos usar esas malas experiencias para forjarnos un futuro mejor. Dijo Kiba. Después de ese conmovedor discurso, los demás empezaron a comprender un poco. Debemos confiar en Izuku. Incluso si no entendemos lo que está tratando de hacer, debemos confiar en que siempre está tratando de ayudarnos. Kei determinado. Kyoku pensó en eso. Si bien había visto los horrores de los recuerdos de Eri, también había visto los recuerdos de Izuku. Ella ha visto lo valiente que estaba salvando a Eri de ese hombre horrible, cuánto tiempo y energía puso en tratar de ayudar a cada uno de sus hijos. Qué amable y perdonador había sido desde que era joven. E inmediatamente se sintió mal por mostrar la más mínima duda en su nuevo padre. Oye, si no puedes hablarnos de Eri, ¿qué pasa con Izuku? Preguntó Kei. Kyoku negó con la cabeza. Dijo que no dijera nada. Pero el puño de la peligrosa se apretó con ira. Recordando lo que vio en sus recuerdos. Los recuerdos de Eri la dejaron horrorizada y fueron la fuente de la mayoría de sus pesadillas actuales. Pero los recuerdos de Izuku simplemente la dejaron enfurecida. Lógicamente hablando, los recuerdos de Eri deberían enfurecerla más, ya que las cosas que le hicieron fueron mucho peores. Sin embargo, la niña pequeña no podía ver a Overhaul como humano. No ayudó que cuando vio los recuerdos de las personas, lo viera a través de su perspectiva, lo que significa que solo vio a Overhaul a través de los ojos de Eri. Haciendo que sea más fácil pensar en Overhaul como un monstruo. Un solo monstruo que fue detenido y había obtenido lo que se merecía. Las personas que atormentaban a Izuku eran numerosas y muy humanas. Ella estaba enfurecida de que lo que parecía que el mundo entero odiaba a Izuku, por ninguna otra razón, no tenía ninguna peculiaridad. Nadie, ni una sola persona trató de ayudarlo, ni hizo nada para detener el tormento. Los recuerdos de Eri le habían enseñado qué tipo de monstruo acechaba afuera. Los recuerdos de Izuku le enseñaron que el mundo era cruel, y sus propios recuerdos, y los de sus hermanos, reforzaron esta narrativa. Papá también es fuerte. Dijo Kyoko enojado. Y seguirá haciéndose más fuerte. Mientras tanto, con Izuku y Eri, los dos caminaron por el vecindario, tomando una ruta que deliberadamente evitaría la casa de Bakugo. Izuku no ha hablado con Bakugo en mucho tiempo. Y ahora que se estaba moviendo, era posible que no le hablara por un tiempo más. No era posible que nunca se volvieran a ver. Después de todo, Inku y Mitsuki seguían siendo buenos amigos y se mantenían en contacto. Y sabía que Bakugo se inscribió en UA y no tenía ninguna duda de que iba a entrar y convertirse en un héroe, lo que significa que probablemente lo vería en las noticias algún día. Pero, Izuku no tenía ganas de volver a hablar con él. Cada vez que pensaba en ello, le surgían malos recuerdos que había estado trabajando muy duro para reprimir. Un día supo que él y Bakugo volverían a hablar. Con suerte, cuando estuviera listo. Eri, dijo Izuku de repente. Eri respondió, aún manteniendo un fuerte agarre en su mano mientras caminaban. Lo estás haciendo realmente bien. Izuku la elogió. Saliste sin casi dudarlo esta vez. Eri asintió. ¿Izuku? Sí, dijo Izuku. ¿Te gusta salir a la calle?
Eri le preguntó. No, no realmente, respondió Izuku honestamente. Antes de conocer a ninguno de ustedes, me quedaba adentro casi todo el tiempo. Entonces, ¿por qué salimos mucho afuera? Preguntó Eri. Bueno, hay muchas cosas que hacer afuera, puedes ir al parque, a la sala de juegos, salir a comer y mucho más, dijo Izuku. Y es importante tener algo de luz solar y aire fresco. Eri hizo una pausa por un momento para asimilar lo que dijo, antes de responder. Entonces, ¿por qué no te gustó salir? Bueno, yo no era el mejor para tratar con otras personas. Izuku explicó, minimizando cómo esas otras personas lo trataron. Así que me quedé adentro para evitarlos. Hubo una breve pausa antes de que Eri continuara. Kyoku dijo que todos menos nuestra familia son crueles y malos, le dijo Eri. Izuku parpadeó, sorprendido durante aproximadamente un segundo antes de darse cuenta del sentido que tenía eso. Después de todo, su única experiencia con otras personas además de su familia, fue su anterior familia abusiva, y todos sus recuerdos, que en su mayoría consistían en que otras personas eran terribles. Necesito encontrarle a algunos amigos, en realidad, no es que lo piense. Probablemente debería encontrarles a todos algunos amigos fuera de la familia, pensó Izuku. En realidad, teniendo en cuenta mi propia falta de amigos, es posible que necesite ayuda con eso. Bueno, Kyoku solo ha visto a gente mala fuera de nuestra familia. Pero hay gente buena. Como All Might. Izuku le dijo. Eri no respondió. Un día, tú y todos los demás haréis amigos, jugaréis juntos y seréis felices. Izuku continuó. Eri se quedó callada. Si Izuku decía que sucedería, entonces tenía que creerle. Y haga todo lo posible para estar lista para ese día.